Buenas tardes a todos. En nombre de Liliana Rodríguez Solano y Cristian Barrante Rojas, vamos a realizar una breve presentación sobre la obra cumbre de la literatura barroca española, como lo es La vida es sueño del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. Sobre el autor Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español que nació en Madrid en 1600, falleció 81 años después en la misma ciudad, considerado el principal dramaturgo español de la época barroca. Escribió, escribió aproximadamente 110 comedias, al menos que se reconozcan de su autoría, y 80 autosacramentales. Entre estos autosacramentales se tiene La cena del rey Baltasar, El gran teatro del mundo, La hidalga del valle, Lo que va del hombre a Dios, Los encantos de la culpa, El divino Orfeo, Sueños hay que verdad son, que es una temática muy parecida a La vida de sueño, El día mayor de los días, así como la versión autosacramental de La vida es sueño. Entre sus obras eh, normales, es decir, que no se consideran como autosacramentales, está El alcalde de Zalamea y evidentemente La vida de sueño, que de, se cataloga como una tragicomedia como tal. La vida de sueño es una obra de teatro que presenta un tema barroco, imperante en la época de los años 1600 en Europa, es decir, la época en la que vivió Pedro Calderón de la Barca. Esto se consideran obras barrocas, las obras de teatro de Pedro Calderón de la Barca, debido a la contraposición en los textos literarios, esos confrontamientos entre luces y sombras, el arriba y el abajo de los textos, lo bueno y lo malo, es decir, el contrapunto que caracteriza a todo el periodo barroco como tal. Entre los principales personajes de la obra, evidentemente, sin mencionar a todos, dado la cantidad que son, como personaje principal está Segismundo, siendo este el príncipe verdadero, legal, eh, hijo del rey Basilio de Polonia, príncipe de Polonia como tal, que por derecho sin embargo, había sido encarcelado por su padre desde el momento que nació, debido a un designio, un oráculo, a que los horóscopos decían que Segismundo iba a derrocar a su padre en el poder. Por su parte, el rey Basilio, padre de Segismundo, fue quien encerró a su hijo por miedo a la profecía que les comentaba, donde se veía derrotado a sí mismo y humillado por este. Por su parte, eh, como personaje femenino, Rosaura, fue quien descubrió a Segismundo en su calabozo, encerrado. Rosaura, hija de Clotaldo, Clotaldo el lacayo de Segismundo, el lacayo que cuidó a Segismundo desde que nació y toda su vida que estuvo encerrado en el palacio. Y por aparte también está Clotaldo, el padre de Rosaura, y como decía, lacayo de Segismundo, fue quien se encargó de toda la educación de Segismundo mientras éste estuvo en su cautiverio. En la segunda jornada de la obra de teatro se descubre que Clotaldo es el padre de Rosaura. La obra La vida es sueño como tal se desarrolla en 3 jornadas o 3 días, siendo la primera jornada el inicio de la obra, en la cual se relata cómo Rosaura llega acompañada por Clarín, quien es el personaje que pone los matices cómicos en la obra. Llegan al castillo del rey Basilio en Polonia. Rosaura llega disfrazada de hombre
para demostrar su origen noble, ya que el príncipe Astolfo, que era su prometido, la ha despreciado por ser hija ilegítima. Rosaura es quien descubre a Segismundo como prisionero y en ese momento Segismundo intenta matarla. Clotaldo, el lacayo de Segismundo, fue quien la protegió. Más adelante en la obra es que se descubre que Clotaldo es verdaderamente el padre de Rosaura como tal. Además, paralelamente, mientras se van relatando esos hechos en la obra de teatro, en la corte como tal, el rey Basilio, verdadero padre de Segismundo, confiesa a sus sobrinos Estrella y Astolfo que el prisionero Segismundo es en realidad su hijo, a quien encerró por miedo a la profecía, según la cual iba a derrotarlo y humillarlo frente a todo el pueblo. Entonces, debido al cargo de conciencia o de culpa que tenía el rey Basilio, y de un modo para aliviar su conciencia, eh, el rey tomó la decisión de liberar a Segismundo por un día para ver cómo se comportaría éste fuera de la prisión, dado que nunca había salido del cautiverio. Eso sí, con la condición de que si al mínimo intento de peligro o señales de alarma por cualquier acto que realizara Segismundo, entonces éste sería encerrado nuevamente y automáticamente el rey Basilio indicaría que sus sobrinos Estrella y Astolfo serían los herederos del trono del reinado de Polonia. Esto cuando en realidad a quien le correspondía por herencia familiar era a el hijo verdadero, es decir, a Segismundo. Básicamente en esto es en lo que se resume o se sintetiza toda la primera jornada de esta obra de teatro. Continuando con la obra en la segunda jornada, antes de liberar a Segismundo, este fue drogado para que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Así de esa forma, lo sacaron de su celda y lo llevaron al palacio. Y de previo lo vistieron con ropas de príncipe y lo sentaron en el trono. Así, cuando le pasaron los efectos de la droga, de repente se vio con todo el poder a disposición, con todos los sirvientes cumpliendo sus órdenes. Y mientras están narrando todos estos hechos, paralelamente Rosaura se da cuenta que Clotaldo, el lacayo de Segismundo, es verdaderamente su padre. Entre toda esta confusión y hechos entrelazados, Segismundo se empezó a comportar como un tirano. Por primera vez en la vida tenía poder y no sabía cómo ejercerlo como tal. Y de hecho trató de abusar de Rosaura apenas la vio. Incluso también asesinó a un criado cuando lo tiró por una de las ventanas del castillo. Entonces, debido al mandato del rey, que había indicado que cualquier tipo de peligro que se presentara por haber liberado a Segismundo, que lo tenían que volver a encerrar, se procedió de esa forma, solo que de previo lo que hicieron fue volver a drogar a Segismundo. Ya cuando lo durmieron fue cuando lo cambiaron, le volvieron a poner los harapos, los grilletes y lo llevaron de nuevo a la cárcel como tal. Y cuando éste despertó, cuando pasó el efecto de la droga que le habían aplicado, sus carcelarios lo convencieron, lo persuadieron de que todo lo que él estaba diciendo, que había sido príncipe y que incluso había cometido un asesinato, que nada de eso fue real, que todo había sido un sueño nada más. Y en este punto del relato es cuando Segismundo dice uno de los monólogos más famosos de toda la literatura universal. Segismundo, al creer que había sido un sueño, que había sido príncipe por un día, dijo para sí mismo:
Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. En la tercera y última jornada de la obra, el pueblo se entera de la existencia de Segismundo y que éste era el legítimo heredero del poder del trono de Polonia. Entonces el pueblo se organizó en una revuelta para liberarlo. Las tropas del rey se enfrentaron a las tropas de Segismundo, ganándolas de este último. En este enfrentamiento falleció Clarín, el acompañante de Rosaura que salía al inicio de la obra en la primera jornada. El rey humillado, pues, con el rey humillado cuando sus tropas perdieron, se cumplió parte de la profecía de un inicio. Sin embargo, Segismundo se postró a los pies de su padre debido a los recuerdos que tenía de la forma eh, como se desenvolvió cuando fue, fue príncipe por un día. De esta forma reconoció la autoridad de su padre. Ante la humildad de su hijo, el rey Basilio heredó voluntariamente el trono a su hijo legítimo, a Segismundo. El nuevo rey se casó con Estrella y Astolfo cumplió su promesa de amor casándose con Rosaura. De esta forma es como concluye lo que es el desarrollo de La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca. Como hemos visto, esta obra trata sobre la oposición y la dualidad entre el libre albedrío y la predestinación, así como entre la realidad y el sueño. Aquí se marca claramente una diferenciación literaria con respecto a los textos clásicos griegos, dado que en la literatura o en los dramas griegos los designios divinos siempre sí o sí se tenían que cumplir, dado que eran mandatos divinos del dios Zeus, así como de todos los dioses del Olimpo. Sin embargo, en esta obra, Pedro Calderón de la Barca lo que da a entender es la posición o la posibilidad de elección que tienen las personas, es decir, el libre albedrío de cómo quieren vivir y cómo quisieran o querrían vivir más allá de la muerte. Evidentemente esto desde una concepción teológico-cristiana. Además, esta obra fue escrita en pleno contexto barroco, es decir, cuando la concepción del universo cambió en la historia de la humanidad y se pasó del geocentrismo, o lo que era lo mismo, considerar a la Tierra como centro del universo, al heliocentrismo, es decir, saber y tener la plena certeza de que el Sol era y es el centro del sistema solar, lo que supuso un nuevo paradigma y una nueva connotación espiritual a nivel de la humanidad como tal. Con respecto al tema del libre albedrío y la predestinación, esta concepción del mundo se conjugaba al mismo tiempo con una lucha religiosa. No solo era lo que se estaba viviendo como tal, o los avances científicos y los avances literarios, sino que también a nivel religioso en esta época era cuando se estaba dando la reforma luterana y en contraposición la contrarreforma católica. La posición luterana en esa época estaba a favor de la predestinación, es decir, cada ser humano nacía y tenía que cumplir un rol, le gustara o no, y no había posibilidad de cambiarlo, mientras que la posición católica se pronunciaba a favor o en defensa del libre albedrío, evidentemente por la concepción teológico cristiana de una vida
en el más allá. Además se presenta en el texto rasgos bastante marcados de la dualidad de realidad y reflejos o sombras o sueños. Eh, Se nota claramente las contraposiciones literarias de luces y sombras, característico de la época barroca, cuando a Segismundo, sin saberlo, le es concedido un día en la realidad. Para él, más bien, ese día fue un sueño, ya que la única realidad que él había vivido siempre era la de ser prisionero. Entonces, cuando se le dio la posibilidad de, de ser príncipe por un día, para él más bien eso no fue real, no fue más que un sueño. Pedro Calderón de la Barca escribió La vida es sueño en una época donde el tema de la civilización versus la barbarie se estaba desarrollando consecuencia del descubrimiento de América y el desarrollo de la colonización. Por eso es que en el texto de La vida es sueño se nota claramente esas luchas o esas confrontaciones entre barbarie y civilización como tal. A modo de conclusión, esta obra nos lleva a cuestionarnos si la vida que creemos nuestra es el sueño de alguien más o somos nosotros mismos los que estamos soñando la vida de los demás. Dado lo anterior, se puede afirmar que La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca es una gran obra que representa magistralmente el periodo barroco, en la cual se realizan análisis filosóficos de grandísima profundidad y cuestiones inmanentes a todo ser humano y a la existencia misma de las personas. Muchas gracias por la atención prestada.